Pues buenas tardes a todas y todos. Vamos a comenzar con el repaso de... ¿Me escucháis bien? Okay. Voy a subir un poco el sonido. Okay. Vamos a comenzar con el repaso de lo que ha sido este segundo módulo de cómo meditar. Recordamos que pues, en 25 minuticos más se conectará Geshe-la, así que seguramente no nos va a dar tiempo de ver todos los puntos que tengo aquí en la chuletilla, pero bueno, los puntos que no veamos os lo diré al final para que tengáis tiempo de ir a los vídeos a través del índice interactivo y los repaséis, ¿vale? Bueno, antes de empezar vamos a comenzar estableciendo la motivación. La motivación que es sumamente importante para todos los aspectos de nuestra vida, no solamente para el ámbito espiritual. Y recordando que si nos centramos solamente en nosotros, con la meditación, con la motivación, los resultados serán limitados. Sin embargo, si nuestra motivación es para ser mejores personas, para ser más felices, más conscientes, más armoniosos, tener una mente más tranquila y llevarla a los demás, a todos los seres que nos rodean, los beneficios sin duda van a ser ilimitados. Así que establecemos nuestra motivación. Muy bien, pues vamos a comenzar. Antes de entrar al tema de la meditación, me gustaría recordaros que Geshe-la nos ha dado la explicación de la oración de toma de refugio y de la alabanza a Buda Shakyamuni al principio de la primera y de la segunda clase. Esto me parece muy, muy importante porque creo que es conveniente y recomendable que comprendamos lo que estamos recitando. Si lo comprendemos, seguramente va a tener un impacto muchísimo mayor en nuestra mente y va a dejar huellas importantes. Así que si no lo habéis visto, vuelvo a repetir, ir al índice interactivo tanto de la primera como de la segunda clase y a escucharlo. Y bueno, también Geshe-la nos ha dado varios términos tibetanos que me parece importante recordar. El primero es el término tibetano para Buda. Buda, la palabra es Sanye. San significa eliminar. ¿Y eliminar qué? Eliminar pues, los oscurecimientos, las emociones aflictivas, los engaños, el sufrimiento, las causas del sufrimiento y las improntas que dejan esas improntas y huellas que dejan esas emociones en nuestra mente. Y Ye significa desarrollar. Desarrollar, incrementar o perfeccionar, ¿qué? Todas las cualidades y potencialidades de nuestra mente. Es decir, un Buda es aquel que ha desarrollado todo lo que hay que desarrollar de aspectos positivos y de cualidades de la mente y que ha eliminado todo el sufrimiento y las causas del sufrimiento. También nos dijo el término tibetano de lo que pretende ser un budista, que es Nangpa. Nang significa dentro y Pa significa persona. Esto es que un budista lo que pretende ser es una persona que lleva una práctica interior para transformar su mente. Y también Geshe-la poco a poco nos está introduciendo, no sé si os estáis dando cuenta,
el tema de vacuidad, que es un tema muy profundo y, y básico dentro de lo que es el budismo y que veremos en los módulos más avanzados. Pero primero necesitamos tener una buena base, que es los módulos con los que estamos comenzando a trabajar ahora. Y nos comentó que vacuidad significa, o sea, vacuidad no es la nada. Vacuidad es algo que está vacío de algo. Y en este caso nuestra mente está vacía de existir por sí misma. Está vacía de naturaleza inherente y vacía de ser independiente. Nada existe por sí mismo, desde su propio lado, y todo existe en relación a algo más. Y me parece muy importante que haya empezado con el tema de la vacuidad de la mente, porque si la mente está vacía de existencia inherente y de existir desde su propio lado, eso quiere decir que tiene el increíble potencial de cambiar y de implicarse en aquel potencial búdico. ¿Se acuerdan que el potencial búdico tenía dos aspectos, el de naturaleza y el aspecto que hay que desarrollar? Pues entonces, si la mente está vacía de existencia inherente, tiene ese potencial de cambiar y de implicarse en desarrollar lo que necesita ser desarrollado para convertirnos en Sanji, en un Buda. Y ahora sí, vamos a entrar al tema de la meditación. Como hemos visto en el módulo anterior de la mente y su potencial, la felicidad y el sufrimiento vienen de nuestra mente. Y si recordamos el término de San, que es que hay que eliminar las emociones aflictivas, el sufrimiento y las causas del sufrimiento, decimos, ¿vale? Ya sé que el sufrimiento viene de mi mente. Ya sé qué es lo que tengo que eliminar, que son esos oscurecimientos, esas emociones aflictivas, el sufrimiento. Pero ¿cómo lo hago? Y lo hacemos transformando la mente a través de la concentración, de la observación y del análisis. El término tibetano para meditación es familiarizar o habituarse con. Y esto es, con la meditación vamos a establecer, habituarnos y a familiarizarnos con patrones mentales positivos a través de la concentración, de la observación y del análisis. Además, la meditación es un método comprobadísimo para poder experimentar la verdadera naturaleza de la realidad y la verdadera naturaleza de nuestra mente. La meditación no es relajación. La relajación está bien y es un resultado positivo de la meditación, pero no es el objetivo tan menos que nosotros queremos conseguir a través de la meditación. El propósito va encaminado a cuidar y a transformar nuestra mente, erradicando el sufrimiento y las causas del sufrimiento y llevándonos a experimentar lo que hemos comentado, ¿no? La verdadera naturaleza de la realidad y la verdadera naturaleza de la mente. Ese es el verdadero propósito de la meditación. Además, en nuestro linaje Mahayana, utilizamos la meditación con el fin último de alcanzar el despertar. Y bueno, ¿cuántos tipos de meditación hay? Hay muchos tipos de meditación. Si hablamos con amigos, te dirán que utilizan este o utilizan aquel. Pero en el budismo tenemos dos tipos de meditación. Uno es la meditación de concentración o de emplazamiento y el otro es la meditación analítica. Al principio, para los que estamos comenzando a meditar, es importante hacer ambas meditaciones de forma separada. Y en un futuro, cuando
ya nos vayamos implicando, familiarizando y teniendo horas de práctica de meditación, sí que podemos unir las dos. Y esto va a ser súper importante en un futuro, porque el unir las dos me viene a la cabeza al decir de unir las dos, que es como el cuchillo caliente que corta la mantequilla. Pues la unión de concentración con análisis, de la meditación de concentración y en análisis, viene siendo ese cuchillo, y lo que corta es los engaños, los oscurecimientos y el sufrimiento. Entonces, en un futuro va a ser muy importante la unión de las dos. Pero al principio, los que estamos comenzando con la meditación de forma separada, y por supuesto comenzando primera con la de concentración y emplazamiento. Venga. La meditación de concentración o emplazamiento, bueno, la podemos encontrar como concentración, emplazamiento o estabilización. Y su objetivo es desarrollar la atención y concentración profunda unipuntual. Esto es, concentrarnos o emplazar la mente en un solo punto. Por ejemplo, en la respiración. Y la concentración, el desarrollo de esta atención y de esta concentración, no solamente nos va a ayudar en el ámbito espiritual. La concentración la necesitamos en todos los aspectos de nuestra vida, cuando estamos leyendo, cuando estamos trabajando, la necesitamos en todos los aspectos de ella. Y de hecho, la concentración nos va a ser sumamente útil e importante en el momento de la muerte. Esto también lo veremos más adelante. La mente, por lo regular, suele estar distraída. Bueno, no sé su mente cómo está, pero la mía está como un mono, de arriba para abajo, distraída, siempre hacia afuera, y suele estar o en el pasado o en el futuro, pero pocas veces está en el presente. Y esta meditación de concentración sí que nos hace traer la mente al momento presente, a centrarnos en un solo punto. Por ejemplo, cuando comenzamos a meditar, como ya he dicho antes, es muy conveniente centrarnos en la respiración, en el entrar y el salir del aire, sentir cómo entra y cómo salen nuestras fosas nasales, y contamos del 1 al 10 y terminamos y volvemos a empezar, siempre centrando la atención ahí. Y esto nos hace hacer dos cosas. Una, centrarnos en un solo punto, ese es lo que llamamos la concentración unipuntual, y sobre todo, hacer solo una cosa a la vez, porque nuestra mente está, mientras estamos cocinando, estamos hablando por teléfono, estamos diciendo al niño, por favor, vete a la habitación y recoge tus trastos. Estamos en 1000 cosas a la vez, y esto nos hace centrarla y estar haciendo una sola cosa a la vez. Y esto ya simplemente, si hacemos esta meditación, es que es maravillosa, ¿no? Y tiene muchísimos beneficios. Por ejemplo, nuestra mente va a estar más centrada y más calmada. Nos volvemos también más conscientes de lo que pasa en nuestra mente, y más consciente, por ende, también de lo que pasa en nuestra vida. Y al ser más consciente, seremos más capaces de no seguir los estímulos sensoriales y los pensamientos negativos cuando aparezcan. Por lo tanto, tomaremos mejores decisiones y, por ende, seremos más felices. Y si no somos más felices, que estoy seguro que lo seremos, tendremos mucha más paz y tranquilidad en nuestra mente.
Sin embargo, de donde viene la verdadera transformación es la verdadera transformación de la mente es de la meditación analítica, es decir, de razonamiento y análisis. Esta meditación tiene dos aspectos principales. Una es la meditación analítica conceptual. En esta meditación, como su nombre lo dice, es una meditación de análisis en donde tenemos unos conceptos y estamos razonando. Por ejemplo, cuando meditamos, hacemos una meditación analítica en los 4 pensamientos inconmensurables, el pensamiento inconmensurable del amor bondadoso, el de la compasión, el de la alegría o regocijo y el de la ecuanimidad. Ese es el tema que utilizamos y luego seguimos como un guión para tratar de analizar, por ejemplo, ¿qué son estos 4 pensamientos? ¿Cuáles son los beneficios de desarrollarlos y cuáles son los inconvenientes de no desarrollarlos? ¿Cómo se desarrollan? Y bueno, vamos analizando y conceptualizando, comprendiendo a nivel conceptual. Y luego está la meditación analítica de contemplación. En esta meditación no hay conceptualización. Y es el mero darse cuenta y el ser consciente. Y es donde vamos a profundizar sobre la naturaleza del objeto que vamos a contemplar. Por ejemplo, cuando contemplamos la claridad de la mente, Lama Tsongkhapa nos dice que, por ejemplo, en esta meditación que es no conceptual, y que es meramente darse cuenta y ser consciente y permanecer profundizando en la naturaleza del objeto, en este caso la mente. Lama Tsongkhapa nos dice, lo voy a leer textual, que no me quiero dejar ninguna frase. Lama Tsongkhapa nos dice, cuando hacemos este tipo de meditación, no deberíamos permitir que aparezcan ningún tipo de fenómeno ni objeto, ya sea que se trate de una deidad o de una forma, de un color o de un sonido, o de una sílaba raíz o de un mantra. Es decir, simplemente permanecemos ahí sin conceptualizar. Y bueno, esta meditación cuando la logramos hacer es maravillosa y es muy profunda además. Y bueno, ¿por qué necesitamos hacer meditaciones analíticas? Lo necesitamos porque, como hemos visto, las emociones aflictivas utilizan formas incorrectas de razonamiento para comprender o entender la realidad. Y con esta meditación vamos a utilizar formas de razonamiento correctos o más objetivos de lo que lo estamos haciendo de la otra manera que no lo estamos haciendo bien. Y que de hecho eso nos lleva a crear más sufrimiento y más causas del sufrimiento. Así que a través de esta meditación de la analítica y utilizando esta capacidad de la mente de razonar y de analizar, vamos estableciendo nuevos patrones de, de nuevos patrones positivos de conciencia, nuevos patrones positivos de reaccionar y de entender además la realidad. Tenía pensado comentaros el desarrollar una meditación analítica, pero no vamos a tener tiempo porque nos quedan muy pocos minutillos antes de que se conecte Geshe-la. Así que, por favor, ir al video en donde Geshe-la sí que nos explica los pasos que tenemos que dar al momento de hacer la meditación analítica, como el establecer qué es lo que hay nuestro objeto de análisis, el hacerlo desde la distancia y sin juzgar, en donde una vez que analizamos la situación y la desmenuzamos, llegamos a una conclusión. Por ejemplo, la conclusión de la ira, ¿no?
y es que la ira es una emoción que es muy fuerte, que nos puede arrastrar, y si nos arrastra nos quita la paz y la tranquilidad mental. Que cuando tenemos esta emoción estamos viendo totalmente de forma distorsionada la realidad en ese momento, ya sea el hecho, la persona en concreto. Y por último, cómo aplicar, ver cuál es el antídoto a lo que estamos analizando en este ejemplo, por ejemplo, la ira. Y con eso, una vez que ya establecemos eso, quedarnos simplemente ahí, en la experiencia, ya sin analizar. Ya hemos analizado previamente todo lo que tenemos que analizar. Ahora simplemente nos quedamos en la conclusión sin análisis y permanecemos ahí el máximo tiempo posible que podamos. Eso es un poco, de forma muy rápida, lo que es el desarrollo de la meditación analítica. ¿Y cuáles son sus beneficios? Son muchísimos. El primero que hemos visto, que este es a través de esta meditación es donde verdaderamente nos va a ayudar a transformar nuestra mente. Además, esta meditación nos va a dar una comprensión y un entendimiento muchísimo mayor de lo que son nuestras emociones, de lo que es nuestra mente y también de cómo funcionamos a través de estas emociones. Mientras más fuertes sean las conclusiones a las que lleguemos, más claridad habrá en el acercamiento analítico que hayamos hecho. Y mientras más fuerte sea esta certeza, más impacto y más poder transformativo tendrá nuestra mente. Además, cuando más nos familiaricemos y habituemos con esas certezas, más fácil será recordarlos y aplicarla en esos momentos en donde, por ejemplo, ya sintamos que se nos está hinchando la vena, reconocerlo y decimos, hey, para, estás comenzando a cabrearte, haz algo, vete a dar una vuelta, bebe agua, lávate la cara, cualquier cosa antes de entrar e involucrarnos y, bueno, meternos en todo el follón que significa involucrarnos en una emoción como es en la ira, ¿no? Y bueno, me voy a pasar varios pasos porque me queda poco tiempo. Otra cosa también importante que nos comentó Geshe-la es que a través de esta meditación analítica podemos cortar y eliminar de raíz los tres venenos mentales raíz que quedamos que es la ignorancia, el apego y la aversión. Aquí con ignorancia eh, mm, nos dio el término en tibetano de lo que significa, que es marikpa. Ma es un prefijo negativo y rikpa significa conocer o saber, es decir, el no conocer o no saber. Pero no conocer o no saber no se refiere a no saber, por ejemplo, quién es el presidente de Uruguay. No, se refiere a no conocer o no saber cómo existe la realidad y cómo existen los fenómenos y las cosas de forma real, ¿no? No como nuestra mente equivocada lo entiende. Y este es un ejemplo sencillo es que nos aferramos tanto a las personas, a las cosas o a este entendimiento de lo que creemos que es el yo, de una forma sólida, o sea, pensando que existen de forma sólida, y volvemos a decir lo que comentamos al principio, de manera inherente, intrínseca, independiente desde su propio lado. Y la realidad es que absolutamente nada, ni nosotros, ni las cosas, ni las personas, ni todos los fenómenos existen de esta forma. A eso se refiere cuando hablamos de ignorancia. El apego, volvemos a repasar, que es el exagerar las cualidades del objeto, y el odio o la aversión
el exagerar los defectos de ese objeto. Y bueno, una vez que hemos visto los dos tipos de meditación, hay dos factores mentales que son sumamente importantes y que tenemos que tener en cuenta mientras estemos haciendo nuestras meditaciones. Y uno es la alerta, introspección o vigilancia, lo podemos encontrar con estos tres términos, alerta, atención o vigilancia, que este es el factor mental lo voy a leer literalmente, porque si no me voy a enrollar. Es el factor mental que está alerta y ve si nos estamos separando o perdiendo el objeto de meditación. La alerta es como esa especie de vigilante que está en una esquina de nuestra mente y que vigila si la mente está haciendo lo que debería de estar haciendo en ese momento. Y el segundo factor mental es la atención plena o mindfulness. Y aquí el significado de mindfulness en este contexto es el factor mental que nos permite recordar. ¿Recordar qué? Recordar cuál es nuestro objeto de meditación. En este caso, una vez que la alerta se ha dado cuenta que no estamos distraídas, la atención o mindfulness nos hace llevar de nuevo la mente a centrarla o emplazarla en el objeto en el que estamos meditando. Es decir, la alerta nos dice, hey, ¿qué te has ido? Ya te has ido a hacer la compra, te has hecho a organizar la reunión que vas a tener mañana y la atención plena o mindfulness nos hace llevar la mente de nuevo al objeto de meditación. Cuanto más alerta desarrollemos, más conscientes vamos a ser. Y mientras más conscientes seamos, más atención desarrollaremos y más rápido, como comentamos antes, pillaremos las emociones y los pensamientos destructivos antes de que surjan o cuando están surgiendo y poder aplicar en ese momento un antídoto para no implicarnos en ellos. Y luego tenemos dos obstáculos principales, que es la laxitud, la excitación y la laxitud o somnolencia. La excitación es un exceso de actividad mental, es cuando nuestra mente está agitada. Y cuando nuestra mente está agitada, no está hacia adentro, está siempre fuera o yéndose hacia los objetos sensoriales, a las percepciones sensoriales o los objetos mentales. Y su antídoto precisamente es la alerta, que te dice, hey, estás agitada, te has ido fuera, trae de nuevo la mente. Y la laxitud o somnolencia es esa especie de pesadez mental que sobreviene cuando la mente no está alerta y está como hundida y adormilada. Y su antídoto es la atención o el mindfulness. Y bueno, pues una vez que ya hemos visto los tipos de meditación, que la meditación y los factores mentales y los obstáculos principales, pues vamos a ver cuál es la postura de meditación. Bea, te está Gesenanda, que ha entrado ya, para que sepas si quieres, por si quieres cerrar. Vale, pues Vale. sí, vamos a cerrar. Muchas gracias, Rebeca. Por favor, ir a revisar lo que es la postura de meditación, la postura de los 7 puntos de Vairochana, y revisar también la técnica de respiración en 9 rondas, ¿vale? Y por último, me gustaría cerrar con una frase que está en las lecturas del material, y es de Lama Zopa Rinpoche. La lectura se llama El propósito de la meditación.
Y leo textualmente, lo que dice Rinpoche. En resumen, lo que importa no es la apariencia externa de la meditación. El que nos sentemos con las piernas dobladas y las piernas cruzadas, así ayuda, pero no tiene tanta trascendencia. Lo que es extremadamente importante es el investigar si la meditación que hacemos es un remedio verdadero para nuestro sufrimiento. ¿Elimina de manera efectiva los engaños que obscurecen nuestra mente? ¿Combate la ignorancia, el odio y el deseo? Si reduce estas mentes negativas, es una meditación perfecta, muy práctica y valiosa. Por otro lado, si solo sirve para generar y aumentar nuestras cualidades negativas, como el orgullo, es más que otra de sufrimiento. Good evening, Geshe-la. Tashidelek. Tashile, good evening. I was just listening to the Spanish. Shaping up my Spanish a bit. Estaba escuchando solo el español, tratando de mejorar mi español un poquito. Yeah, hello everybody. Hola a todos. Good evening and hope everything goes well. It's not too hot in Spain. Espero que todo vaya bien y que buenas tardes y que no haya mucho calor, que no haga mucho calor en España ahora. No? Okay. Good. Yeah. And Rafael, thank you for translating today. See you on Zoom this time. Gracias a Rafa por traducir hoy y que nos veamos hoy en Zoom. Thank you, Geshe-la. Es un honor. So maybe same as last time. Any questions anywhere or? Sí, pues mira, en la OMPA ahora mismo no hay preguntas. Entonces, Rafa, si quieres empezar tú con las preguntas que han mandado al email y luego si alguien quiere hacer alguna pregunta, podemos ir compaginando el online con las personas que están en el online con las que han mandado por email. ¿Os parece bien? Okay, so Geshe-la, Conchi is saying that there are not current questions among the audience, but there are a list of questions, so I can proceed to share with everyone and ask to you, Geshe-la. The first, okay. Yeah, a list, yes. So the first one is, what is meditative absorption, Geshe-la? Okay. So meditative absorption is kind of a, generally speaking, a state in which a person absorbs in single-pointed concentration. So we talked about last time that in order to generate kind of concentration, you need alertness and mindfulness, right, as the two forces. And you have to eliminate the two faults, right, of laxity and excitement. Yeah, so if laxity and excitement is completely eliminated, and you can meditate on a particular object according to your wish, right? As long as you wish, without a single second distraction, then basically you accomplish what we call calm abiding. Yeah, so that's kind of a state of mind which is very powerful, and that calm abiding accomplishment you use in meditating on various topics. Yeah, and then it becomes kind of a meditative absorption, so to say. La meditación, absorción meditativa, digamos que es en general un estado concentrado en un solo punto. La otra vez hablábamos de que para generar concentración necesitábamos los dos factores de la alerta y la memoria y que servían para eliminar las dos faltas de la laxitud y de la excitación. Cuando estas han sido eliminadas completamente, la mente puede descansar la meditación sobre un objeto sin distraerse en absoluto ni siquiera un segundo, a conveniencia. Por tanto, ese estado que se consigue de calma mental o samatha es un estado muy poderoso y que lo podemos usar para meditar sobre diferentes temas. Entonces, el usarlo sobre un tema en concreto, eso es la meditación, la absorción meditativa, cuando usamos esa mente de calma mental en ese tema en concreto.
So, you know, you can understand that, you know, if you eliminate those two obstacles of excitement and, laxity and excitement, right? So then all the obstacles are gone. So your mind is in complete control over staying on its object as long as you wish. So it's quite an accomplishment, right? So for us, it's still a little bit of a training to come to that stage. But yeah, over time, we can eliminate more coarser forms of laxity and excitement. Yeah, longer process. It can be accomplished if you take 6 months off in Euseling or something like that. Then maybe you can get somewhere. Entonces, podemos entender que si estos obstáculos, que son la excitación y la laxitud, han sido eliminados completamente, entonces ese estado de mente puede hacer, es un logro realmente importante, enorme, es el que te permite mantenerte sobre el objeto a conveniencia tanto tiempo como quieras. Entonces, es algo que es algo muy grande, ¿no?, a conseguir. Nosotros estamos ahora adiestrándonos en esta dirección y progresivamente podemos ir eliminando las formas más burdas o groseras de estos obstáculos. Y, ¿por qué no, no? Si podríamos progresar más si tuviésemos el tiempo de estar, creo haber entendido, 6 meses en Noselín, por ejemplo, ¿no?, y ahí meditando. Yeah, so take off 6 months and go to Euseling, okay? Entonces, si podéis disponer de esos 6 meses, los acogéis y os vais a Euseling a meditar. Okay, next. Sí, la siguiente. Gisela, can you explain more about the relation between meditative stabilization or concentration and samatha? And then also, if you can explain the relationship between analytical meditation and vipassana, these two. Okay, so samatha or calm abiding basically is a result, right? So meditative concentration meditation or placement meditation is the method to accomplish calm abiding or samatha. Yeah, so that means that you have made the distinction between the method and the result. Yeah, so concentration meditation. In general, we have concentration when we read a book, right? There's a mental factor concentration, and when we get strong, when anger comes up very strong, we get angry at a person or situation, then also there's a mental factor concentration with it. Yeah, so we often single-pointed angry at a person, right? So that means the mental factor concentration is present. So now we train our mind in concentration meditation separately, and then the methods is basically what we discussed last time, this kind of concentration meditation. And then if you accomplish what we call 9 levels, then you can accomplish what we call calm abiding, samatha. And that's actually the result, right? Yeah. La primera contestación sería decir Perdona, que... Rafa, Rafa, disculpa, perdónanos, ¿podrías por favor leer la pregunta en español? Perdona, sí. ¿Podría explicarnos? Gracias. I forgot to say in Spanish, Gisela. So, ¿podría explicarnos, Gisela, ampliamente la relación entre meditación de concentración y samatha? Yo lo he traducido como concentración o meditación estabilizadora y samatha, y la relación entre meditación analítica y vipassana, y Gisela ha contestado la primera y dice: samatha o calma mental son un resultado. Entonces, y tenemos que entender que concentración o la práctica de la meditación estabilizadora es, digamos, el método para lograr este resultado. Entonces, tenemos que entender esta diferencia entre que uno es un método y el otro es un resultado. Porque en general podemos decir que la concentración es esa facultad que tenemos, ese factor mental de permanecer en un punto, por ejemplo, cuando leemos un libro. Pero también sucede en el caso de que tengamos un acceso de enfado muy intenso, muy fuerte. Por tanto, el factor mental, concentración, estar ahí enfocados en un solo punto, también está presente. Pero aquí estamos hablando de un desarrollo de una práctica
un entrenamiento de esta concentración de una forma separada, ¿no? Como método para desarrollar desarrollarse más. Y esto se hace a través de las 9 etapas que hemos hablado, y cuando se obtiene esa maestría a través de estas 9 etapas es cuando logramos la calma mental o el samatha como resultado. And then the other question, part of the question, analytical meditation and vipassana, right? So vipassana is kind of, generally speaking, kind of similar to analytical meditation, right? That means you analyze a particular object. Yeah. So in the Theravada tradition, for example, you have the 4 close placements of mindfulness, right? Which is a kind of vipassana meditation or insight meditation. That means you analyze a particular object, as we did previously with analyzing anger, for example, the faults of anger, I should say. Faults of anger versus the benefits of practicing patience, right? So that's kind of vipassana or analytical meditation. Entonces, la segunda parte de la pregunta, o la segunda pregunta, la relación entre meditación analítica y vipassana. En general, podemos decir que vipassana tiene que ver con el análisis. Lo que analizamos son diferentes aspectos de los objetos, como por ejemplo en la tradición Theravada hablamos de los 4 fundamentos de la atención, ¿no? Entonces ahí lo que estamos aplicando es esta introspección, este vipassana, analizando estos objetos en particular. Y también el análisis podemos hablar que se aplica cuando estamos viendo o reflexionando sobre las faltas del enfado y los beneficios de la paciencia por contra. Entonces ahí estaríamos hablando también de estos análisis. And then from a more technical, more traditional point of view, then vipassana can also refer to special insight, right? So sometimes we refer to it as special insight. So then has a different context, because special insight is an analytical meditation, but within the nature of karma abiding. So that means you have karma abiding, this concentration according to your wish. And then without losing that karma abiding, you use it to analyze emptiness or impermanence. Yeah, so that means in that context is a higher level of development, right? It's called special insight meditation. So that means if you have already karma abiding and using the analytical meditation within karma abiding without losing it, so to say, there's a kind of higher level of development. Yeah. Y luego hay otro punto de vista más tradicional en nuestra tradición, cómo nos referimos a vipassana, que se traduce a veces como visión penetrante, visión superior en castellano, y que tiene una connotación distinta porque lo que se hace es usar la cualidad que hemos obtenido de calma mental para realizar un análisis sobre un tema específico, ya pueda ser la impermanencia o la vacuidad, sin perder esa calma mental. Entonces es un nivel de desarrollo superior en el cual estamos, y a esto se denomina, a esta vipassana le denominamos visión superior, en el cual usamos esta calma mental para, sobre esta base de la calma mental, hacemos el análisis de estos temas sin perder esta calma mental. So initially we practice concentration meditation and analytical meditation separately, right? Because concentration meditation, basically, if you concentrate too much, you cannot really analyze, right? Concentrating on one particular object, you cannot really analyze properly. If you analyze too much, then it can disturb the concentration. So initially, we do concentration meditation and analytical meditation separately. Yeah. Then you move in the development of both, right? And then once you accomplish calm abiding at a particular time, right, this mind of samadhi that you can stay on your object according to your wish,
then you use that particular calm abiding to use it as a tool to within calm abiding without losing it to analyze things. So then becomes a very sophisticated kind of mind, as you can imagine, right? A very strong one. Yeah. Entonces, inicialmente, cuando practicamos esta meditación estabilizadora o concentración, y por otro lado el análisis, lo hacemos de forma separada, porque si podéis entender, ¿no? Si nos concentramos mucho, es difícil analizar en ese estado de concentración. Y por contra, si estamos analizando mucho, esto puede perturbar nuestra concentración. Por eso se hace de forma separada. A medida que nos vamos desarrollando, llega un momento en que podemos obtener el logro de la calma mental. Y entonces esta mente que es que puede permanecer tanto como quiera sobre el objeto, la utilizamos como herramienta y sin perder esa calma mental, la utilizamos para analizar. Entonces podéis entender, ¿no?, que es una mente muy sofisticada, es algo, una mente muy potente que se utiliza en este caso. All right, yeah, next question on the list. Entonces la siguiente pregunta, sí. Mira, tenemos preguntas en los asistentes. Alejandro, si quieres abrirte. Okay, so Geshe-la, just to explain, we said, okay, we go with the list, but if someone comes with a question, we open to that. So now Conchi saying that Alejandro will open the mic and raise a question for you. Sure, yeah, go ahead. Thank you. Thank you for the teaching, for the course, gracias por todas las enseñanzas y por permitirnos poder aprender, allowing us to learn. I have two questions. One is regarding to the mental factor concentration. Mm-hmm. And the other one is regarding to the object of meditation, something you said in the previous class. The first question, you mentioned that concentration is the ability to stay single-pointed in one object. For example, you mentioned the example of anger. When you're angry at a person, you just focus on that person, right? Yeah. But what I understand is that concentration has the ability to not change the object, but also stay in some kind of like a line of subject. The mind is moving in the same kind of theme. I don't know. I don't know how to establish this question. It's like one concentration is just single pointed, and then the concentration of analytical meditation, which is moving. Can you elaborate on that? If it's like that, or if there's two separate mental factors or two aspects that we have to differentiate, or is one virtue and what the other one is non-virtue? What is it? Yeah, so the mental factor concentration. Sorry, en español. La primera pregunta es sobre la concentración. La concentración, según la he entendido, es un factor mental que permanece en el objeto de forma unipuntual. La habilidad de establecer eso, por ejemplo, en el enfado con una persona. Pero si no lo he entendido mal, en la meditación analítica, la concentración se está moviendo de objeto a objeto. Hay un tipo de movimiento, pero la meditación unipuntual, la concentración, la mente no se mueve. Entonces mi pregunta es si puede diferenciar y explicar qué tipo de concentración es virtuosa y qué tipo de concentración no es virtuosa. Yeah, so concentration, the mental factor concentration, right, is kind of not virtue or non-virtue by definition, right? So same as the mental factor wisdom, for example. Yeah, it's like that belongs to what we call object ascertaining mental factors.
Yeah, so they are needed to understand and realize its object. That's why we need concentration, you know. So when concentration is present with anger, for example, it's kind of, we easily single-pointed focus upon our object of anger, you know, without much distraction. Of course, the mind is distracted now and then, but there's, the continuity is broken a little bit, but concentration is quite present because you don't think too much about other things other than your object of anger, right? Then we meditate on love and kindness, and what happens? Our mind is more out than on love and kindness, right? See, with anger, there are distractions in between, right? But it stays on an object better than when we meditate on love and kindness, for example. Yeah, we have to do a lot of effort. Yeah, so there's just the power of habituation when with anger, right? Because we know the mental factor mindfulness, for example, helps us to remember a familiar object. Yeah, and another aspect of mindfulness is not forgetfulness, right? So that means when we get angry and we're very familiar with that object, there's less distraction, you see? So that's one aspect. But there's still, the mind breaks up. It's not without distraction completely, right? But it's there, for example, in 5 minutes of anger, there are more moments you concentrated than moments of distraction, right? If you meditate on love and kindness for 5 minutes, then sometimes it looks like there's more distraction than actually concentration. You see that? Yeah. So then develop that mental factor concentration and mindfulness, yeah, with the two mental factors, alertness and mindfulness, you're capable of directing your mind according to your wish over time. Yeah, so then also the mental factor concentration plays a role. Initially, it's still distracted. Yeah, but when this mental factor, which is also, yeah, it becomes a bit too technical, but there are 5 similarities with the main mind, right? So that means that the mental factor and the main mind, they go together. So when your main mind, your mental consciousness, is concentrating or developing concentration meditation, right? Then after a certain point of time, your mind takes the aspect of the mental factor as well, right? And then you're capable over time, because of the two mental factors, alertness and mindfulness as well, you're able to cut down every form of distraction and every form of laxity, yeah, which is not present in our anger and not present in our at the moment meditation on love and kindness. But if you train in calm abiding, you cut down every single split second of distraction. So then when you accomplish calm abiding or samadhi, at that time there is no distraction anymore, full stop. It's one continuity on its object without a single second being distracted. Yeah, so that's kind of difference how the mental factor helps our main mind to keep focused. And with afflictions and with our initial meditations we do now, the mind is distracted and come back, distracted, come back. But when you have accomplished samadhi, at that time, the mind is not distracted and come back because there's no distraction anymore. And you can stay as long as you wish on your object without a single second distraction. Yeah, so then it becomes a continuity, right? Yeah. Rafa, no tienes el micro encendido. Sorry. So, okay, I will try. Yeah, a bit long, but what to do? Sorry. Yes, thank you. So, we are talking about, estamos hablando aquí de un factor mental, la concentración. Este factor mental no se define como virtuoso o no virtuoso. Es igual que la sabiduría. Se denominan factores mentales que dilucidan el objeto, que aclaran el objeto. Entonces, que ayudan de alguna manera a que el objeto se conozca, se realice. Entonces, la concentración, para hablar en concreto, cuando está presente en el enfado, hablamos de que existe esa concentración en un solo punto
porque no hay mucha distracción, en el sentido de cuando estás en ese acceso de enfado, aunque sí que es verdad que de vez en cuando se rompe esa continuidad de el permanecer sobre el objeto del enfado, hay una cierta continuidad sobre el objeto que se va perdiendo y que vuelve, ¿no? Que se rompe y se vuelve. Que eso no sucede, por ejemplo, con el amor bondadoso. Cuando tratamos de meditar en el amor bondadoso, esa continuidad se rompe más fácilmente. Hay digamos que es más fácil que nos distraigamos. Y eso es debido al hábito, porque en el amor bondadoso, al no tener hábito, tenemos que poner un mayor esfuerzo, porque para aclarar un poco, usemos el ejemplo de la memoria, ¿no? De mindfulness, que se traduce aquí como memoria. Es la capacidad de volver, de recordar el objeto sobre el que estábamos meditando o estábamos ahí. Entonces, cuando tenemos familiaridad, esa memoria es más fácil que no se digamos que esté presente, es decir, no nos distraemos tanto del objeto. Por tanto, podemos entender que con el enfado la mente se nos distrae más y entonces con el amor bondadoso, con el enfado, por ejemplo, hay más momentos de concentración que no de distracción, de perder ese objeto, mientras que en el amor bondadoso, al tener menos familiaridad, hay más momentos de distracción que de concentración en concreto. Por eso, a medida que vayamos desarrollando la concentración y la memoria, usando estas herramientas que decíamos de la alerta y el mindfulness o la memoria, vamos a ser capaces de dirigir nuestra mente tanto como queramos sobre el objeto. Y entonces llega un momento en el que, debido a una explicación un poco más técnica, dice Geshe-la, debido a que un factor mental, se habla de 5 similitudes con la mente principal. Cuando vamos desarrollando este factor mental de la concentración, la mente principal toma el aspecto de este factor mental. Y, por ejemplo, con el tiempo, si vamos desarrollando más la alerta y la memoria, podemos llegar a un estado en el que no haya en absoluto ningún tipo de laxitud mental o de excitación, con lo cual no hay ninguna discontinuidad sobre el objeto. Entonces, cosa que no sucede, por ejemplo, con el enfado o con el amor bondadoso, que hemos dicho en esta situación inicial en la que nos encontramos ahora. Por eso, cuando logramos desarrollar más esta calma mental, no hay, o el samadhi, o logramos el samadhi, esta mente ya no tiene en absoluto ninguna discontinuidad porque no pierde el objeto. No se pierde el objeto, no hace falta, ya no vuelve porque no se pierde. Creo haber entendido más o menos esto. All right. Yeah. Perfecto. Muchas gracias, Rafa. Concentración perfecta. Alejandro can check, right? Yeah. Risky. Yeah. Thank you. The second question is about the object of meditation. You mentioned that a sensory object like touch, a picture, or a sound is not a suitable object of meditation. Only a mental object is a suitable object of meditation. Did I understand that correct? I mean, we can use. In Spanish. Sí, perdón. La segunda pregunta es sobre el objeto de meditación. Y la clase anterior, Geshe-la mencionó que
Un objeto de meditación no es adecuado si es un objeto perceptor, o sea, perceptible con los sentidos. Tiene que ser un objeto mental. Y entonces le he preguntado si es eso así. All right, so let's take the cup as an object of concentration, right? So the cup is not a mental image, right? But that means that when the cup or the flower or a Buddha image, right, which is not a mental image, but which is kind of a physical object, right? But when we use it as an object of concentration, we generate a mental image of that object, right? So that means that if you have a picture of the Buddha in front and you use that as an object of concentration, you look at the details, you build up your mental image, you look at the details, you build up the mental image, and then when it's a bit clear, then you focus on it, right? So then you concentrate, and then that time you concentrate on the mental image, right? Not on the object outside which you see with your eyes, right? It's just that because concentration meditation, any form of meditation, is done with mental consciousness and not with sensory perception. Geshe-la nos ofrece la taza como ejemplo, ¿no? Tomemos la taza para desarrollar concentración. Entonces, la taza en sí no es una imagen mental, como no lo es una flor o una estatua de Buda o una imagen de Buda. Pero cuando este objeto lo representamos mentalmente, cuando lo vamos a utilizar como objeto de concentración, lo representamos como una imagen mental y no cogemos el objeto que está ahí enfrente, fuera, y lo usamos como el objeto de concentración, sino que a partir de verlo, mirarlo, por ejemplo, y captar detalles y construimos una idea de él, una imagen mental. Luego vemos más detalles y seguimos generando una imagen. Tenemos una cierta imagen mental clara del objeto. Es esto lo que utilizamos como objeto de concentración, esta imagen mental, no lo que estamos viendo con nuestros ojos, porque la concentración para la concentración se usa la conciencia mental, no las conciencias sensoriales. Yeah, clear. ¿Está claro? Claro, yeah, exactly right. Yeah. ¿Más preguntas ahora en directo o seguimos con el listado? Conchi. Pues si quieres podemos hacer el listado y luego después abrimos paso a Andrea. Okay, there are more questions from the list and then we go back to others. So, what is the bliss of meditation, Geshe-la? Oh. Is it happiness? Is it joy or satisfaction, contentment? All of that. Todos ellos. I mean, it is a satisfaction because there is no more superior joy or bliss we can experience in our day-to-day life, right? So it's a kind of, we know that happiness doesn't come from sensory perception, right? The more you engage in your object of the senses, of eating, or drinking, listening to music, the more you do it, you don't become happier and happier and happier, right? So that means that the real happiness actually comes from within. And our mind is capable, or actually has the potential, to have this kind of pliancy or this calmness, right? It brings a very strong sense of happiness or bliss. We technically call it bliss, right? That's the technical term. But it is, yeah, you can also define it as a happiness, right? Kind of very strong satisfaction. And why is it such a strong satisfaction? Because even people who accomplish calm abiding, right, who accomplish this samadhi, they don't like to depend anymore on food and drink, for example. Yeah, so certain people can stay in that without anything of drinking, eating, sleeping, whatsoever, because it's so satisfying. That bliss of the samadhi is so satisfying. There is no need for anything else.
And then you can see why it's satisfying, because for us, whenever we have one object of the senses, we want to have more, and we want to have more, and we want to have more. There's no end, right? But when you accomplish this samadhi or this calm abiding, then you don't want any more. You just want to stay in that, and that's completely satisfying, kind of a very intense form of bliss and happiness, so to say. It comes from the mind itself. Yeah. Oh. Sí, podemos decir que son todos ellos y esa se denomina así, ¿no? Es gozo, satisfacción, porque no hay una satisfacción mayor o superior que podamos encontrar en nuestro día a día. Si vemos cómo buscamos nosotros la felicidad, bueno, perdón, desde otro punto de vista. Cuando vemos, nosotros conocemos que la felicidad no viene de las percepciones o las experiencias sensoriales, ya sea del comer, del beber, de escuchar música, porque no te hacen cada vez más feliz. Sin embargo, sabemos pues que la felicidad viene de dentro, de que todos tenemos esa capacidad o ese potencial de obtener esta calma mental que induce la flexibilidad y el gozo. Y aquí el término técnico es gozo, pero sí, podemos decir que es felicidad o lo que decimos esa satisfacción, esa gran satisfacción o esa potente satisfacción. Por tanto, podemos entender que sí que provoca esa satisfacción cuando obtienen la gente que obtiene samadhi, que logra samadhi, porque ya no quieren depender más, ¿no? O pueden estar libres de depender de la comida o de la bebida, ni de dormir, etcétera. Pueden pasar sin ello. Y de hecho, podemos entender que sí que es obtiene esta satisfacción o este gozo, porque por contra de que nosotros cuando obtenemos una cierta satisfacción con un objeto queremos más y más y nunca hay final, con esta obtención del samadhi ya no estas personas no desean, no ansían nada más, sino que están satisfechos con este gozo que surge de la propia mente, cuyo origen es la propia mente. So sometimes we say the food of concentration, right? So how people survive by the power of Tingyi Se in Tibetan, the food of concentration. So not the food of paella or the food of whatever is your favorite drink, but the food of concentration itself, and you don't need anything else anymore. So that's actually real satisfaction, right? Yeah. No beaches needed, nothing, right? Just only the concentration gives you complete satisfaction. Yeah. Entonces se le llama a veces, ¿no? En tibetano ha dicho que Geshe-la es la comida, ¿no? El nutriente de la concentración, porque con cuando lo obtenemos, ya no nos hace falta ningún otro tipo de comida, ¿no? Ya sea si es la paella o cualquier bebida que nos guste, ya podemos pasar sin playas, entonces solo de alguna manera el contento surge de esta comida o nutriente que es la propia concentración. So people think you're you're a very boring person because you don't go to the beach anymore. You don't hang out in the pub and eat in the fancy restaurants. But from your own side, there's complete satisfaction. You don't care anymore because you're completely satisfied with this inner kind of experience of bliss, right? Yeah. Y desde el aspecto externo, ¿no? Te pueden considerar una persona muy aburrida porque no tienes interés a lo mejor en salir y tomarte una copa o en un pub o lo que sea, pero para ti, tu propia experiencia es la de completa satisfacción, ¿no? Que viene de esa concentración. All right, so go for it, okay? Entonces tenéis que ir a por ello, ¿eh? Yeah. But you have to say, even if you have accomplished calm abiding, as long as you stay in that state, it's fine, right? But when you come out of that state, you still have affliction. So we need to use calm abiding
to eliminate afflictions, right? Calm abiding is not the main aim or the main goal. It's a tool, right? We have to accomplish that tool in order to eventually, later on, when we're going to talk about to realize emptiness, for example, right? So that's why we have to accomplish calm abiding to generate bodhicitta, and we have to accomplish calm abiding to later on have, this special insight on emptiness, for example, right? So that's why it's a kind of tool to be accomplished for those particular purposes of generating bodhicitta and realizing emptiness in a non-duality of special insight and calm abiding. Yeah. Pero no importa que hayamos obtenido este logro de la calma mental, mientras estemos ahí, bien, pero cuando finalizamos con esta experiencia en ese estado, todavía las aflicciones están ahí presentes. Las aflicciones mentales no son eliminadas por la calma mental. Entonces, la calma mental se tiene que utilizar como herramienta para lograr acabar con estas aflicciones y por eso tenemos que usarla para desarrollar, por ejemplo, hablaremos más adelante, para desarrollar el logro de la vacuidad, de la sabiduría que comprende la vacuidad y también de la bodhicitta, ¿no? Entonces, en relación a la vacuidad, pues sería el usar esa herramienta, el llegar a obtener maestría, ¿no? sobre esta herramienta que es la calma mental para conseguir el logro de la bodhicitta y de la visión superior que es sobre la vacuidad, esta calma mental sobre la vacuidad, esa no dualidad de ambas. Yep. Okay, next question. La siguiente. The list is what is then Lactong inside, ¿no? Yeah, we just talked about, right? Yeah. Ya, entonces hemos hablado justo de eso, diría que es la que está contestada, me parece. And so that means, just to repeat, make it clear, right? So Lactong or special insight is this analytical meditation within calm abiding, right? So initially we do calm abiding or concentration meditation and analytical meditation separately, as we just talked about, right? But then when both of them increase, and especially when you have accomplished calm abiding, then without losing calm abiding, you're capable of analyzing within the nature of calm abiding. And then you accomplish this, what we call the special insight, right? And the special insight, which is actually non-duality of calm abiding and special insight. Yeah, the Lactong. Vale. Entonces, pero para aclarar lo que Sheila quiere aclararlo, quiere decir que cuando hablamos de visión superior, esta Lactong, visión superior, se refiere a usar la calma mental para practicar la meditación analítica, digamos, análisis sobre la base de la calma mental. Pero para llegar ahí, primero lo vamos alternando. Vamos desarrollando por un lado calma mental y por otro lado la meditación analítica, hasta que llega un punto de desarrollo, especialmente cuando hemos logrado calma mental, que sin abandonar este estado de calma mental, sin perderlo, entonces lo utilizamos para analizar, para usar sobre análisis de la visión superior. Entonces, cuando la visión superior o Lactong se refiere a esa situación en la que hemos logrado llegar a un estado de visión superior unido a la calma mental, en los que ambos los usamos como un todo, no dualmente, creo haber entendido. Yeah, okay. Yeah. Entonces, la siguiente, what is subtle mental laxity and how to recognize it? Oh, yeah, so that's a very difficult one. Subtle mental laxity is a kind of difficult to recognize form of dullness of the mind. Yeah, very subtle. Yeah, it's not really dullness anymore, but it's kind of to accomplish calm abiding, and two aspects of calm abiding are stability and clarity. Yeah, so stability and clarity
are very important aspects, you know. So stability is being prevented by excitement, right? Yeah. And clarity is being prevented by laxity. Yeah, so that means that if you, for example, have a Buddha image, or if you have an initiation received, you do yourself as a deity and the mandala, etc., etc. You visualize that and use it as concentration meditation, or the Buddha image, for example, right? Mm. So that means that stability might be there, and it looks like there is concentration, but the clarity is not as it's supposed to be, right? So the clarity is lacking a little bit, and that can be an aspect of this kind of subtle laxity, right? Mm. So this subtle laxity has to be, you know, by the power of experience over time, you start to see that the stability is there, but the clarity is not present. And that's very important to make your meditation sessions initially not too long, and make sure there's effort with alertness and mindfulness, because there's a danger in falling to the extreme of this subtle laxity, right? So you have to be constantly aware with alertness that if the mind is losing its clarity of its object, and use effort to re-establish the clarity again. Otherwise, there's a danger of falling into this kind of subtler laxity. Yeah, but it's very difficult to recognize. And all the scriptures, Lama Tsongkhapa also says himself in the Lamrim Chemo that, you know, he hadn't found any clear scripture references referring to these points, other than the lack of a kind of clarity, yeah, at a particular point. Yeah. Wow, esta es una difícil pregunta porque de contestar. Perdona, Realmente. Rafa, disculpa, ¿podrías decirla en español? Es que no la Perdona. en español. Sí, sí. ¿Qué es la laxitud mental sutil y cómo reconocerla? Entonces es una pregunta difícil de contestar. Esta laxitud muy sutil sería perteneciente entre la excitación y el sopor, digamos, es al sopor, ¿no? El sopor, pero ya no es ese sopor, ya no es esa pesadez mental, es algo más sutil. Digamos que para desarrollar calma mental, los dos pilares son la estabilidad y la claridad. La estabilidad está de alguna manera entorpecida por la excitación, y la claridad, muy importantes, y la claridad está entorpecida por la laxitud, digamos. Entonces, como ejemplo, si tomamos una imagen de Buda, o si estamos haciendo, por ejemplo, hemos recibido la iniciación y demás, y ya podemos visualizarnos como la deidad, y el mandala y demás, y utilizamos esto como objeto de concentración, ya sea la imagen Buda externa o nosotros como la deidad. Si estamos ahí centrados sobre este objeto y vemos que sí, que hay cierta estabilidad, que está ahí, que mantenemos cierta concentración, pero por otro lado, la claridad no es suficiente, falta algo de claridad. Esto tendría que ver con lo que decimos es el aspecto de esa laxitud sutil. Y eso se va descubriendo a través del poder de la experiencia con el tiempo y demás, porque vamos viendo que sí, que hay estabilidad, pero todavía queda una falta de cierta claridad. Y para esto, dice Geshe-la, que para prevenirlo tenemos que desde el inicio no hacer sesiones que sean tan largas, de manera que se nos escape, ¿no? Que mediante la alerta y la memoria veamos, no seamos capaces de distinguir que estamos perdiendo esta claridad. Tenemos que hacer unas sesiones y poner esfuerzo en que esta alerta y esta memoria preserven la claridad sobre el objeto también. Y si vemos que se pierde, restablecerla, esta claridad, poniendo esfuerzo de nuevo. De todas maneras, es algo muy difícil
de realmente de reconocer, y el propio Lama Tsongkhapa, bueno, en muchas escrituras y en el propio Lama Tsongkhapa, en su Lamrim Chemo, habla de que no ha encontrado referencia escrita al respecto de cómo reconocer esta laxitud sutil, más allá de decir que es esa falta de claridad. Yeah, so initially it's important to keep your meditation sessions short. So that means that you have this effort of alertness and mindfulness to prevent you from falling into this fault of laxity, right? Because if you're in that laxity, it feels kind of a little bit not real. There's no pliancy, but it's kind of a little bit of comfort is there because there's no thoughts, right? So it's real comfortable, but if there's no clarity, there's a danger of falling in that extreme. If you do that, if you habituate your mind too much to it, then it can create a lot of problems, you know. Then you become too dull, basically, and that's has to be prevented, you know. So that's why it's very important to put effort and keep your meditation session short and make sure there's clarity. Yeah, not only stability of stableness of the object, but also clarity is very, very essential. Sí, desde el inicio ya tenemos que poner esfuerzo en desarrollar en tener siempre esta alerta y memoria a mano, haciendo sesiones de meditación cortas para evitar caer en este tipo de falta que es la laxitud, porque es como esa sensación creo haber entendido, Gisela, just to clarify, you said it's like something like not real, no? Not real, like not a real pliancy, right? Yeah, exactly. Yeah. Entonces es algo que no es una flexibilidad real, pero sí que da esa sensación de satisfacción, de confort, ¿no? Que podemos confundirnos y entonces, pero sí que da esa tranquilidad, ese confort, pero no hay claridad. Y tenemos que distinguirlo porque si no existe el peligro de caer en ese extremo y desarrollar un hábito que a la larga nos puede traer problemas porque en realidad puede puede traernos pesadez, ¿no? Dullness, es como torpor, exacto, torpor mental. Entonces, por eso desde el inicio tenemos que poner esfuerzo en hacer estas meditaciones cortas y tratar de poner énfasis en la claridad, no solo en la estabilidad, sino también en la claridad. Eso es algo muy esencial, dice Gisela. So if you do this meditation a few minutes a day, then probably there's not really a danger. But if you planning to do retreats on this kind of aspects of calm abiding, it's very essential to have good guidance of a qualified teacher who can help you and recognize it and apply the antidotes. Entonces, por supuesto que si estamos haciendo esta práctica solo unos pocos minutos al día, pues este peligro quizá no exista, pero si lo que planeamos es hacer un retiro sobre calma mental y demás, sí que es bueno es tener a mano un maestro, una guía que nos ayude y que nos oriente sobre cómo aplicar los diferentes antídotos. Yeah. So yeah, I don't know. I'm a bit worried about your dinner. Bueno, estoy un poco preocupado por vuestra cena porque ahora ya es el momento de la cena. So yeah, I don't know how many questions there are and how much time you have. For me, it doesn't matter, but yeah, it's up to you. Porque no sé cuántas preguntas quedan pendientes y claro, estoy preocupado un poco por el tiempo. Por mí no importa, pero vosotros sois los que tenéis que decir. Hay una de Andrea que tiene la mano levantada. Si quieres, Andrea, abrirte el micro y luego ya vamos viendo lo que Gisela nos vaya diciendo, pues que nos vaya marcando. Buenas noches. Thank you, Gisela, for the teachings. Mi pregunta está relacionada con las aflicciones mentales. Cuando ya
a ver, lo siento que estoy un poco nerviosa. Cuando ya reconoces tus aflicciones mentales, sobre todo con las que mayor familiarización tienes, por ejemplo, en mi caso, la ira, es importante centrarte en tratar de transformar la ira, partiendo de la base que también reconozco otras aflicciones mentales como los celos, la envidia, entonces, y el orgullo, bueno, y más. Pero el caso es, me centro en la que mayor tendencia tengo, mayor hábito tengo, o voy trabajando todas a la vez, o cómo debería plantear el querer transformar esas aflicciones mentales para tener una mente más en calma. Okay, so Gisela, my question is about destructive emotions, mental afflictions, and then is how to face them. For example, in my case, I acknowledge that anger is like I can say is the most familiar, she says, and then and she's asking, do you recommend to focus first in the one that I notice is more relevant for me? Even of course, I notice that I have also jealousy, envy, and pride. But do you recommend to focus more first in the one that I have more familiarity, or how I should face the way to counteract the afflictive emotions? How you recommend? Yeah. So, yeah, we have to start somewhere, right? And we know we all have different kind of afflictions, and some are stronger, some are less strong. So basically, it's always advised to deal with what's most strong, and in particular, anger can be very destructive, right? Because anger also destroys, is the strongest affliction that has a capacity to destroy positive potential, right? So that's why anger is something really to work on, you know, so that maybe you can try to contemplate the faults of anger again and again, right, as we did before, and then analyze that, come to a conclusion, focus on that conclusion, then practice on the other side of the meditation, analyze the benefits of practicing patience, come to the conclusion and focus on that conclusion, right? So the more you do that on a daily basis, then your insight or your conviction of that anger is not something to be followed becomes stronger, right? So then you have this strong kind of habituation being built up, and then mindfulness is the powerful tool throughout your life to remember your insight of the morning meditation. So if you every morning meditate on these points, faults of anger, the benefits of practicing patience, the stronger the habituation is, the better it will be for mindfulness to remember, right? So then with alertness, you recognize it comes up, and in its first moments, you try to tackle it or transform it with mindfulness, your insights, and then not to follow those particular terms, to follow this particular thoughts. Yeah, so that takes time, you know, but it's possible. You know, one of my friends in the Netherlands, I think I mentioned last time, not sure, that he was also extremely angry in traffic, you know, and yeah, and I met him 10 years later, and then he said, now I just laugh about it. So that means that if there's anything that is a problem and you cannot solve it, then only our mental reaction is left, right? So then why should you worry about it? You know, that's one aspect, as we know. But if it's an individual or person, then you can see, you know, anger is never producing any form of benefit. It's only destructive. So the more you contemplate, the more you get convinced, the more with mindfulness you remember it throughout the day. When anger becomes too much, go for a walk, right? But when it's not too strong, try to put some effort, you know, in every day, contemplating a little bit about these points in the morning and throughout the day. Be aware. As soon as there's a little bit irritation coming, try to recall your insight of the meditation in the morning, and then the capacity develops over time to actually prevent anger from
becoming this emotional hijack, right? So then initially anger is like a few hours emotional hijack, then a few years later is kind of a few minutes, and a few years later it becomes a few seconds, right? So that's a very slow process, but possible. But you have to put effort, right? You have to put some effort, yeah. Sí, sí, en principio lo mejor habitualmente se comenta que son las aflicciones más fuertes, las más poderosas, las que tenemos más hábitos, las que tendríamos que trabajar, y más en concreto o en especial el enfado, porque es algo muy destructivo. Entonces es el más potente en el sentido que tiene la capacidad de destruir virtud y demás. Entonces es algo sobre lo que trabajar, y por eso tenemos que contemplar, como ya hablamos, ¿no?, de los defectos del enfado una y otra vez, y luego alternarlo y llegar a la conclusión y quedarnos con esta idea clara de lo destructivo que es, etcétera, y luego también reflexionar sobre los beneficios de la paciencia y también acabar con esa conclusión, ¿no?, de convicción de esto. Y cuanto más lo hagas en la vida diaria, más te convenzas de que no es beneficioso seguir el enfado, crearás un hábito, ¿no? Y la memoria hará que cuando se dé una circunstancia, normalmente te hará, utilizándola como herramienta, te traerá a colación, ¿no? No tengo que seguir el enfado, ¿no? Si lo hemos hecho por la mañana la meditación, cuanto más nos familiaricemos, más fácil será para la memoria el recordar que no hay que seguir la mente del enfado. Entonces, con la alerta detectarás cuando está surgiendo, y la memoria, a mayor hábito, te hará que pares y no sigas esa mente del enfado. Entonces, ya creo que os dije, ¿no?, uno de mis amigos en Holanda, que tenía este problema del enfado excesivo con el tráfico, y luego al cabo de unos años pues me comentó que no, que ya se reía, ¿no?, en estas circunstancias ya se reía. Por tanto, es la idea esta de que, bueno, si el problema no tiene solución, ¿no?, con lo que te vas a quedar siempre es con cómo tú reaccionas, con tu reacción mental. Entonces, si no hay posibilidad de solucionarlo, no deberíamos darle más vueltas, no preocuparnos. Y entonces, volviendo al tema, ¿no?, siempre intentar reflexionar que no importa quién sea, cualquier persona, el enfado no trae ningún beneficio, solo trae destrucción, y que es algo en lo que tenemos que trabajar, en lo que tenemos que poner esfuerzo, como hemos dicho, pues por la mañana, practicando la meditación y demás, y luego estando atentos, y en el momento en que surge la situación, si somos capaces de recordar mediante la memoria, pues seremos capaces de aplacar esta situación de alguna manera. Y vemos como ahora, dice Gisela, ¿no?, el término este, ¿no?, del secuestro emocional que nos provoca el enfado, puede durar horas, ¿no? Pero si vamos practicando, ese secuestro emocional durará minutos, y al cabo de unos años, y al cabo de más años, pues se convertirá simplemente en un secuestro emocional que durará unos segundos. Por tanto, vale la pena poner esfuerzo. Yeah, so good luck with first dealing with anger, and you get some experience with that over the coming months or years, and then the other afflictions becomes easier, right? Because you have the experience. Entonces, te deseo mucha suerte con el enfado, dice Gisela, y que ya verás como cuando tengas experiencia, vayas consiguiendo experiencia a lo largo de los meses, próximos meses y los años, pues esto lo puedes aplicar a las demás emociones también. All right. Is there any more question, or people have to have dinner? What's the... ¿Más preguntas o es momento ya de la cena y demás? Pues creo que hay más preguntas, pero no sé qué será. Si quiere, hacemos un par de preguntas más y ya lo dejamos, o como usted nos diga. There are more questions, but maybe Conchi saying maybe a couple of questions more, and
we stop or what Geshe-la wants, whatever Geshe-la wanted. Yeah, for me is no problem. How many questions is a few? ¿Cuántas? Dos, por ejemplo, dos preguntas más. Oh, okay, Una, maybe one or two more questions is okay, Okay, Geshe-la? then, sure. Yeah. Sí, está bien. ¿De las de la lista? Sí, sí, ya de las de la lista, Rafa. Cuando esas ya acabamos. Okay, so then from the list, so in the readings, it says that the antidote to distraction is mindfulness, memory mindfulness. Are alertness and vigilance synonyms of memory? If not, what is memory then? I mean, basically distraction, the antidote to distraction, as you just said already, is mindfulness, right? Yeah. So that means mindfulness is remembrance, right? So mindfulness is a mental factor that remembers an object that it's familiar with, and it has the function of not being distracted. Yeah, so mindfulness is basically one of the main mental factors to be developed in order to prevent distraction from happening. Yeah. Primero tenemos que decir que es, ¿no? La memoria es el antídoto a la distracción. Perdona, Rafa, era la pregunta, es que no la hemos escuchado en español. Sorry, in English is that wait. En las lecturas se dice que el antídoto a la distracción es la memoria. ¿Son alerta y vigilancia sinónimos de memoria? Si no es así, ¿qué es la memoria? Entonces, el antídoto a la distracción es la memoria, y memoria significa recordar, rememorar, y se refiere, es un factor mental, se define como un factor mental que recuerda un objeto con el que es familiar y que tiene la función de no distraerse de él. Entonces, esa es la función a desarrollar por la memoria, por mindfulness. All right. Yeah. One more. And Geshe-la, alertness and vigilance are not then memory. I mean, alertness is kind of a mental factor that is checking, right? Sometimes we translate it introspection, right? Is a kind of a mental factor that analyzes if the mind is either getting distracted or if there's laxity, right? So alertness is not remembrance. Yeah, remembrance is actually mindfulness. In Tibetan, we say for mindfulness, Drenpa, which actually translates as remembrance, right? Yeah. Well, Shishin for alertness is checking on the corner of the mind if the mind is getting distracted or not. So there's nothing to do with remembering, right? It's just analyzing for, excitement of laxity. Yeah, that's alertness main kind of function, right? Yeah. Vuelto a preguntar porque había una parte de la pregunta que si la alerta entonces no era lo mismo, entonces dice, no, alerta es más el analizar, el mirar, a ver si entran a participar la laxitud o la excitación en nuestra mente, pero no es la memoria. Memoria es Drenpa, es en tibetano es recordar, entonces rememorar. Entonces, mientras que aquí, no sé si lo he entendido bien, Shishin es alerta, es más ese mirar desde una esquina de la mente si aparece en la laxitud o la excitación. And the last one, I have a problem because there is something here that I don't understand, but maybe Geshe-la understands, because he says the distractive emotions are mental factors that are not latent. Not latent. But I don't know. They can be maybe. I mean, what they means? Huh? And the question is, what means here no latents or no latencies or something like that? But I didn't clarify. I mean, this destructive emotions are what we consider as non-virtuous, right? So that means that which produces suffering.
Yeah, that's the definition of an affliction. Yeah, so these destructive emotions are afflictions that reproduces suffering, and there's various types of afflictions. We have afflictions that are manifest. For example, when all of you get really angry right now, Yeah. then if I tell about your hair or your glasses or your what you have in your back room, and you get so annoyed and you get angry at Namdak, then that's what we call the manifest form of anger, right? Before I say that, then I hope you're not angry, right? So then anger is in a kind of dormant manner, yeah, or latent or dormant manner. Maybe you talked about that. So that's kind of a seed or a dormant kind of state. It's not there, but it just has to be activated for it to manifest, right? So that means anger can also be in the form of a seed, or destructive emotion can be formed in this seed or dormant manner. Yeah, so there's two aspects, right? The manifest one, when you're really angry, and when you're not angry, it's just sitting there underneath the surface in the form of a potential or kind of latent or imprint or seed, whatever you like to call it. Yeah. La pregunta, hemos intentado tratar de aclararla, pero no nos ha dado tiempo. Es, ¿las emociones perturbadoras son factores mentales no latentes? Si es así, ¿qué se refiere con no latentes? Geshe-la lo ha tomado, lo ha interpretado en decir que las emociones destructivas o aflicciones son factores mentales no virtuosos, por tanto son sufrimiento, provocan sufrimiento, y las hay, estas emociones destructivas las hay de diferentes tipos, y una forma de clasificación es tomarlas como que pueden estar manifiestas, es decir, como ahora mismo, si yo digo, pues no me gusta tu pelo, o no me gusta el pelo que llevas, o las gafas, cómo te quedan, o el fondo de tu pantalla, o la parte de atrás de tu pantalla, lo que se ve a través de tu pantalla. Entonces te puedes enfadar, ¿no? Entonces, de alguna manera no estabas enfadado o enfadada, ¿no? Y de repente te surge ese enfado. Eso quiere decir que está manifiesto. Y luego hay otro aspecto de las emociones aflictivas, que es que estén en la forma, se dice, de semillas o como latencias o como huella y demás. Entonces están como un estado latente o adormecido, se dice, se traduce. Y entonces están ahí hasta que algo las activa y se ponen de manifiesto. Por tanto, se puede decir que hay estos dos aspectos por ejemplo, de cualquiera de las emociones destructivas, por ejemplo el enfado, que está de una forma manifiesta y activa, o que están escondidas, ¿no? En superficie, sino que están ahí como en forma de latencia, de semilla o de impronta y demás. Yeah, and then Bea put up her hand, so maybe ¿Alguien ha puesto la... Bea? Yeah. Sí, gracias. ¿Hay alguna diferencia entre la meditación que se hace tanto de concentración o emplazamiento y la analítica en el camino del sutra, cuando estamos analizando, por ejemplo, lo del Lamrim, y la meditación tanto de concentración como analítica que se hace en el Tantra? Ok. Ya, esa era una también de las preguntas que estaba, creo. Is there any difference between how we take meditative stabilization, analytical meditation regarding sutra and tantra? I mean, any difference between? Yes. Sí. There's a difference, because the object of first of all, the object in the Vajrayana is much more subtle. That's one aspect. The other aspect is in the Vajrayana, the non-duality of calm abiding and special insight is basically done simultaneously in the practice of the generation stage, for example, of Haisho Tantra. So that means you accomplish it much quicker because the object is more subtle, and that gives you an opportunity to concentrate as well as to analyze, being the deity as well as the mandala. So
yeah, it's a much quicker and faster path because the object is subtler and there is a quicker accomplishment of the union of the two karma binding special insight because of that reason. Yeah. Just a clarification, Gisela. Yeah. Because of being a subtler object is quicker, or also because of the non-duality from the beginning? Both aspects. Okay, right? Yeah. okay. Sí, hay diferencias y una es el objeto. El objeto que se utiliza es más sutil. Y también en el Vajrayana esta combinación de calma mental y visión superior no se hace alternado, sino de forma simultánea durante el estado de generación del Mahanuttara Yoga Tantra, Tantra Yoga Superior. Y desde ese punto de vista los logros son más rápidos. Entonces, tanto porque el objeto es más sutil, como que, por ejemplo, esta deidad y demás en mandala como objeto de la meditación, y también por el hecho de que la unión de la calma mental y la visión superior se practican simultáneamente. And also the mind itself from the beginning can be generated in a more subtler aspect, right? So initially you imagine it, but in the completion stage you generate it, or with some experience of that. And then also from the point of view of the subject, the mind is much more sophisticated because the mind is much more subtler from the beginning onwards. Yeah. Y también ese es del lado del objeto, y del lado del sujeto también la mente es más sutil. Inicialmente simplemente puedes imaginarla como que es así, pero luego en los estadios de completación ya sí que se tiene acceso a un aspecto más sutil de la mente que se utiliza en este contexto, y por tanto es algo más sofisticado también desde el lado del sujeto. So if you practice generation stage or completion stage practice, then you don't have to do any separate meditation to accomplish karma binding, because that comes with those two stages by itself. Y si somos practicantes de los estadios de generación y de los estadios de completación, no se tiene por qué hacer al margen otra práctica para desarrollar calma mental separada, porque utilizamos estos como fuente de este desarrollo de la calma mental. Yeah, so if you have a connection with Vajrayana, then that's the best way to use that as an object of concentration, right? Rather than the sutra system. Y si tenemos conexión con el Vajrayana, es un modo del desarrollo mejor que a través del sistema del sutra. Yeah, okay. Yeah, sorry, it's a bit longer than last time even, but yeah, for me it's nice to hang out with my friends, and then it doesn't matter. So yeah, do social, hang out with my friends, my Spanish friends. Then if we talk about Dharma, that's even more superior, right? So then it's a good way to spend your time. Yeah. Entonces se ha hecho un poco tarde, pero bueno, para mí no importa, yo me lo paso bien ahí estando un poquito con mis amigos de España, y sobre todo si hablamos de Dharma, pues entonces se convierte en incluso algo mejor, superior, por tanto, muy bien. Muchas gracias, Thank you so much. Yeah, maybe dedicate with 2 bodhicittas, and then you can go to your dinner, right? Sí, entonces dediquemos ahora con las 2 bodhicittas y ya podemos ir a tomar la cena. Janju Semcho Rinpoche Magye Pana Gegu Chik Yeba Nyamba Meba Yang Konyen Gonde Bewa Sho Toni Tawa Rinpoche Magye Pana Gegu Chik Yeba Nyamba Meba Yang Konyen Gonde Bewa Sho. Muchas gracias, and then see you next week. Yeah. Gracias. Bye. Good night. Good night. Nada. Buenas noches. Buenas noches.